Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy nos encontramos reunidos para desenvolver la unidad número 8 de Derechos Reales. Para dar comienzo al desenvolvimiento de esta nueva unidad que nos ocupa, vamos con las diapositivas que les preparé para esta oportunidad. Empezamos con el desenvolvimiento del artículo 1882, que define al derecho real como el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. El derecho real es un vínculo que se establece entre el sujeto y la cosa, ¿sí? Por eso habla de un poder jurídico que directamente se ejerce sobre un objeto, ¿sí? A diferencia de los derechos personales que se establecen entre dos sujetos, deudor y acreedor, en el derecho real se establece entre el sujeto y el objeto o cosa, ¿sí? Y ese vínculo jurídico y ese poder le otorga al titular del derecho real la facultad de persecución y de preferencia. Es de persecución para perseguir la cosa en manos de quien se encuentre y de preferencia para cobrarse antes que los demás cuando son titulares de derechos reales de garantía, ¿sí? En el artículo 1883 se regula el objeto. Dice, el derecho real se ejerce sobre todo o una parte de una cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. Aquí también habla de que ese objeto con el que se establece el poder jurídico puede ser total o parcial, ¿sí? Si seguimos en el análisis del artículo, van a encontrarse con el artículo 1884, que habla de la estructura legal, lo que normalmente nosotros mencionamos como numerus clausus o número cerrado. Solo existen los derechos reales que estén establecidos en el código, no existen otros. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Es decir, no existen derechos reales que no sean los previstos por el legislador, ¿sí? Haciendo un análisis de esto que decíamos al inicio del derecho de persecución y preferencia, el derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Por otro lado, aparece la enumeración de los derechos reales, ¿sí? Dice, son derechos reales en este código el dominio y el condominio. Acá ya empieza a criticar la doctrina porque el legislador en esta nueva sanción del código, digamos, divide el dominio del condominio como si fuesen figuras distintas, y de hecho no lo son porque el dominio es uno solo. Lo que pasa es que el dominio puede tener uno o más titulares, ¿sí? Puede haber un condominio o una copropiedad, pero sigue siendo la misma figura de derecho real. C, la propiedad horizontal. D, conjuntos inmobiliarios. Tiempo compartido. Cementerio privado y superficie son los nuevos derechos reales, ¿sí? Que van a encontrar en toda la doctrina varias menciones, porque estas son las innovaciones en materia de derechos reales que se han obtenido con la sanción del nuevo código, ¿sí? Nuevas figuras que antes no existían como tales, aunque habían sido promulgadas tanto por la doctrina como los diferentes congresos, ya los venían promulgando y han estado en otros anteproyectos de reformas del código, pero ahora se ven plasmados y están vigentes. Y después habla del usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre
Y por último, los derechos reales de garantía, la hipoteca, la antícresis y la prenda. Acá van a empezar a ver que también aquí el legislador hace una suerte de clasificación de los derechos reales, ¿no es cierto? Empieza hablando de los derechos reales sobre la cosa propia o sobre la cosa ajena. Dice, toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de su ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existiese propiedad superficiaria, que valga la aclaración, no se da en todos los casos. Y después dice, los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Fíjense, antes menciona el dominio-condominio, la propiedad, los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué es lo que falta acá? ¿Cuáles serían los derechos reales que recaen sobre la cosa ajena? Y bueno, van a ser el uso, el usufructo, la habitación, la antícresis y por supuesto los derechos reales de garantía, que van a ser la hipoteca y la prenda, ¿no es cierto? Obviamente esos son los derechos que recaen sobre una cosa que no es propia, sino ajena. Derechos reales principales y accesorios. Los derechos reales son principales siempre, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. ¿Cuáles van a ser entonces esos? La hipoteca, la antícresis y la prenda, porque esos son los derechos reales de garantía. Hay otra suerte de clasificación que habla de los derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Acá también, es algo que habíamos hablado hace unas clases cuando hablábamos de las obligaciones de dar cosas ciertas. Yo les hice un ejemplo de los automotores y los inmuebles. Aquí, las cosas registrables son las que el Estado creó un registro para que se inscriban a esos efectos. Por ejemplo, automotores, motovehículos, maquinarias agrícolas son cosas registrables. Inmuebles son cosas registrables. Y las cosas no registrables, una lapicera, una bicicleta, qué sé yo, una silla, son cosas que son bienes muebles no registrables. Los derechos reales pueden caer sobre ambos tipos de cosas. Lo que pasa que si caen sobre derechos reales, o sea, si caen, perdón, sobre cosas que son registrables, además de la tradición de la cosa, habrá que inscribir en el registro respectivo. Aparece la figura del título y modo suficiente. Importante. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia del título y el modo. Y esto tienen que aprendérselos bien. Título suficiente es el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. En el caso de una compraventa de un inmueble, el título es la compraventa en sí misma que se plasma en la escritura pública correspondiente. Ese va a ser el título que tiene la idoneidad suficiente para que se transmita el derecho real de propiedad. Y la tradición, que es lo que dice la Filmina a continuación, dice, la tradición posesoria es el modo para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión, es la tradición de la cosa, es poner en manos del comprador la cosa que se transmite. En el caso de una compraventa, el título suficiente es la compraventa que se plasma en la escritura pública autorizada por un escribano, donde firma tanto el vendedor que vende como el comprador que compra. Y el modo va a ser la entrega del inmueble en manos del comprador, la tradición. Constituido ambas cosas, se produce la transmisión del derecho de propiedad. En el ejemplo del inmueble, la inscripción registral es con fines publicitarios. El derecho real se crea en el momento que se celebra el instrumento público, la compraventa en este ejemplo.
pero para que sea erga omnes, para que pueda ser ejercido contra terceros, debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble que corresponda. En el caso de el automotor, se crea la transmisión del derecho real en el registro del automotor, porque ese registro es creador de derechos reales, ya no es solamente a los fines de publicidad, sino a los fines constitutivos, pero siempre tienen que darse el título y el modo. La inoponibilidad, más de lo mismo, o sea, la adquisición o la transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan la publicidad suficiente. Por eso decimos, la publicidad se da o con la inscripción registral, en el caso de los bienes registrables, o la posesión si no es registrable, ¿sí? La adquisición legal. Bueno, ahí te habla de los condominios con indivisión forzosa. Se adquieren por el solo hecho del efecto de la ley, ¿sí? Por ejemplo, los condominios de indivisión forzosa, por ejemplo, de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles, muros, cercos, fosos, se adquieren por ley, ¿sí? El 1895 regula la adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirente, ¿sí? Aparece aquí la figura de la buena fe. Dice, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Respecto de las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Acá hay una cosa que es importante mencionar. La posesión vale título en aquellas cosas muebles que no sean registrables. El solo hecho de poseer es título suficiente. No así cuando son bienes muebles registrables como los automotores, donde para que sea acreditado el derecho real debe tener su inscripción en el registro correspondiente. Seguimos con el análisis de la norma y nos vamos a encontrar con el concepto de dominio perfecto. Es el derecho real que otorga todas las facultades de uso y goce y de disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio perfecto. Tengo todas las facultades para hacer y deshacer sobre la cosa, ¿sí? Presenta la perpetuidad, no tiene límite en el tiempo, soy dueña, sin límite de tiempo, no se extingue aunque el dueño no ejerza facultades y es exclusivo, no puede tener más de un titular. Esa es la figura del dominio perfecto, ¿sí? Yo soy única dueña de mi inmueble, por ejemplo, y tengo todas las facultades para conservarlo y para disponer de él, para venderlo, para grabarlo, etc. Y después aparece la figura del dominio imperfecto, que sí ya está sometido a una condición o plazo. Por ejemplo, si la cosa está grabada con cargas reales. También aparece la figura del condominio. Dice, el condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas, más de un propietario, digamos, y corresponde a cada una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción, porque tranquilamente pueden ser condóminos copropietarios de un inmueble por partes iguales, o uno de los propietarios tener el 70% de la propiedad y el otro el 30%, ¿sí? Bueno, aparece la figura del PH o la propiedad horizontal, es aquella que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, que se ejercen sobre las partes privativas y sobre las partes comunes de un edificio. Esto lo vemos en la cotidianeidad para que ustedes comprendan en los edificios. Los edificios normalmente son propiedades horizontales. Hay un inmueble madre,
que es el terreno donde se edifica el edificio, y después ese edificio está formado por varias unidades funcionales, que en el lenguaje vulgar se le dice departamentos, y cada propietario lo es de su departamento, o sea, cada unidad funcional tiene su propietario exclusivo y a su vez cada propietario de cada unidad funcional es copropietaria de las partes comunes. Son todos condóminos, si se quiere, de los pasillos, de los muros perimetrales, de las instalaciones de las cloacas, de los caños que llevan la electricidad a cada unidad funcional, etc. ¿Sí? Aquí, como novedad en el nuevo código, podemos decir que la figura del consorcio tiene su propia personalidad jurídica. ¿Sí? El conjunto de los propietarios crean el consorcio y ese consorcio va a tener personería jurídica. Por esto tiene su propio domicilio y tiene la asamblea, el consejo y el administrador, es decir, tiene sus figuras, tiene personería jurídica, responde como tal y tiene su propio patrimonio. ¿Sí? Yo también más chiquito ahí les puse el concepto de los conjuntos inmobiliarios o clubes de campo, que también es un derecho real nuevo que se venía planteando en los distintos proyectos y que ha sido incluido en el código. Y más adelante nos vamos a encontrar con el concepto de usufructo, que es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, ¿sí? Con el concepto de la habitación, que es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido o en una parte material de él sin alterar su sustancia. Aparece el concepto de servidumbre, que es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno, por ejemplo, un paso, un pasillo. Aparece el concepto del derecho de hipoteca, que es un derecho real de garantía que viene a garantizar el cumplimiento de una obligación y que puede recaer sobre uno o más inmuebles y que le otorga, por supuesto, a su titular, es decir, al acreedor hipotecario, las facultades de persecución y preferencia. Y aparece el concepto de la antícresis, ¿no es cierto?, que también es un derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, con la particularidad que la cosa se entrega al acreedor, que esto es distinto con respecto a los otros derechos reales de garantía. Y aparece el concepto de la prenda, que también es un derecho real que se estatuye para garantizar el cumplimiento de una obligación, pero que a diferencia de la hipoteca, la prenda recae sobre cosas muebles no registrables y también vamos a ver si hacemos un análisis de lo que es legislación especial de automotores, que está la prenda con registro, que es la que recae sobre los automotores, por ejemplo, que son bienes registrables, ¿sí? Bueno, por último, vamos a encontrarnos con los distintos tipos de prescripción, que si bien van a ser analizados oportunamente en nuestra interacción en los foros y con la realización de diversos casos prácticos, pueden analizar la prescripción adquisitiva a partir del artículo 1897 en adelante, porque aparecen la prescripción adquisitiva breve, que es una novedad en nuestra legislación actual, y la prescripción adquisitiva larga, o sea, aparece la prescripción adquisitiva de 10 años y la prescripción adquisitiva de 20 años. Y el artículo 1900 habla de la posesión y dice la posesión para prescribir debe ser ostensible y continua, es decir, no interrumpida. Con esto damos por finalizada esta nueva unidad, este módulo 8, que regula los derechos reales. Esperamos que haya sido de su comprensión y nos encontramos en la próxima unidad. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.